Bueno, Gerardo, bienvenido. Bienvenido. Viste que hasta averiguamos la música que te gusta, ¿eh? Ah, bien. Averiguamos la música que te gusta. Bueno, muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones por sus 3 años. Bueno, muchas gracias. Mira cuando cumpla 3 años al frente de la selección. Bien. En esta segunda tanda. En esta segunda tanda, muy Más bien. pelado y más canoso no voy a quedar. Ya está. Pero bueno, 3 años no es poco, ¿eh? Ya, hay que bancar 3 años. No es Hay que poco, bancar no es 3 años. poco. En la radio y en la selección, Bueno, ni te digo. Y en la vida, te digo. Sí, bueno, muchas gracias. Uno cuando te hacen así un relato desde la infancia, dice que bueno que es, a ver, siempre se habla del presente, de mirar hacia adelante, pero qué lindo es torcer la cabeza un poquito y mirar hacia atrás, porque uno es lo que es por una cantidad de cosas. Y siempre tenemos que tener el presente y mirar hacia el futuro, pero cómo caminamos, hacia dónde caminamos, es mucho del pasado. Ajá. Y bueno, y ese Parque Rodó, ese básquetbol, desde que tengo uso de la razón, me ha marcado. Me ha marcado y bueno, más allá del entrenador o tener otra profesión, uno es un ser integral y se nutre de una cantidad de cosas. Y bueno, esas cosas son la esencia, ¿no? Pues sabes que son la esencia. Repasando un poco esa historia de la niñez en el Parque Rodó, la cancha de Sporting, ¿no? Todas esas vivencias tuyas que me fueron contando y que fue viendo en algunas entrevistas, decía, es difícil encontrar eso hoy, ¿no? Contanos un poco cómo era esa infancia de un club abierto, de un barrio abierto, de un gurí de 3 años que estaba ahí en la cancha. Me imagino que con el cuidado de los padres, pero también sí, más o menos. Sí. ¿Cómo era esa vida de barrio en aquellos 60, tan lejanos, no? Sí, bueno, yo te cuento, tú lo dijiste, yo vivía en Gonzalo Ramírez, una calle muy transitada, pero yo siempre decía que yo vivía en una casa, porque mi jardín, mi fondo era el Parque Rodó. Claro. Era el Parque Rodó porque me cruzaban y yo me iba con la bicicleta. Era Sporting, era la plaza número 3. También, claro. Que ahora está, bueno, dedicada al tenis, pero en esa época íbamos a jugar al fútbol, al básquetbol. Bueno, era la Escuela Francia. Y eran distintos, ¿no? Los clubes eran clubes mucho más folclóricos, pero, o sea, no tan profesionales como se puede entender un club de básquetbol hoy, que es imprescindible que tenga una cancha cerrada, un piso flotante, una sala estricta de máquina, de pesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien que sea así, pero las vivencias de esa época no son ni mejores ni peores, son distintas, pero te marcan a fuego. Porque vos era tu segunda casa, vos ahí, aprendías valores como en tu familia, como en la Escuela Francia, los aprendí, pero en el básquetbol también. En el básquetbol y sobre todo en un deporte colectivo, compartís alegrías, sufrimientos constantemente. Y también te enseñan a que los logros, cuando los conquistás, no es unipersonal. Es de todo. Son colectivos. Es de todo. Y bueno, y como a tener conciencia también de aquello en lo que uno es bueno y en lo que no es tan bueno, y de repente hay uno mejor que uno en ese rol. Ni ¿no? que hablar. Que en el básquetbol es fundamental. Los roles, ¿no? Los roles sí, también. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Yo soy un amante de los deportes colectivos por eso, ¿no? Por lo que te dejan y por cómo tenés que encararlo. Y bueno, y tuve una más vivencia de esos clubes, el club de esa época, una vivencia social, ¿no? Nosotros no íbamos solo a jugar al básquetbol. Claro. Íbamos a jugar a la escondida, nos daban unas monedas para comprarnos algo en la cantina, o nos fiaban el kiosquito, de Cabot, que era el abuelo de Marcos. Claro, y el padre de Pablo. El padre de Pablo, claro. Que a veces fiábamos. ¿Y dónde era el kiosquito ese? Y el kiosquito era en la entrada, antes de la salida de la cancha abierta, estaba el kiosquito. Está bien. Y bueno, jugar una escondida en la cancha grande y hacer bandideadas, porque estaba en la cancha de frontón, y después nosotros íbamos a la playa y volvíamos, y algunas bandideadas hacíamos, nos íbamos a bañar a los tanques de arriba de agua, que después, bueno, se pueden contar. Pero digo, todas esas cosas, pero muy abierto todo, a ver, te digo, no es ni mejor ni peor. No se entraba con un QR, o sea, era abierto el club. No, claro. Pero digo, los tiempos han cambiado, no estoy para nada desmereciendo lo que son ahora, y probablemente no haya otra manera de que sea, porque la sociedad cambió, las dinámicas cambiaron. Es que ahora es diferente a lo que vos hiciste con tus hijas también, obvio, tienen 32, 30. Claro, sí, no, más o menos. Totalmente, va cambiando. Totalmente, van cambiando,
Pero bueno, cada tanto yo lo hago esos cuentos porque no está mal que esas cosas que hoy le llamamos de folclore. Íbamos a entrenar en julio a la cancha abierta de Sporting y parecíamos robots porque teníamos 3, 4 equipos buzos y bueno, y en los días de mucho frío tirar a tabla no podías porque el rocío que había resbalaba, ¿no? Y no te agarraba el ángulo, no podías tirar a tabla. Pero te caías, agachar la cola y no podías porque tenías tanta ropa. Te caías en la cancha abierta, jugando con el pantaloncito corto y ya está. Te sacabas unos churrascos que... ¿Es cierto que tu mamá te llevaba la merienda al club para que vos pudieras seguir jugando? No era que está la merienda y vos ibas a tu casa, sino que te la llevaban ahí para que no... Y además, y en los partidos también. Y en los partidos también. En los partidos que ahora es... Papá, un chorizo, una coca, ¿no? Bueno, allá era un jugo de naranja, un coso para... Y bueno, a mí me gustaba llevar el tanteador, porque ¿qué pasa? Hasta en esa época, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero el tanteador se llamaban, son jóvenes, en unos placares con ruedas giratorios. A mano. Y era muy fácil fraguar a mano. También, ¿no? Y el reloj, era un reloj que había un único reloj de aguja. O sea, vos tenías que pedirle cada tanto al juez, decirle, juez, ¿cuánto vamos? Y cuánto falta, ¿no? Y sí, bueno, a ver, el reconocimiento de mis viejos, que bueno, que siempre mi padre estaba dirigente del club. Sí, él vino de Paysandú muy joven y se vinculó y bueno, a raíz de eso, de esos vínculos realmente pasionales y de amor por el club, nosotros también nos los transmitió naturalmente y lo vivimos y nos forjamos así, o sea que y ellos después también, para aquella época, una amplitud, porque el básquetbol era profesional, pero tampoco es lo que era ahora, que querían que yo sí siguiera una carrera, pero bueno, a su tiempo, tampoco me dijeron, no, el básquetbol... No, me alentaron a que siguiera jugando, a que... ¿Y te destacaste siempre en los juegos? Vos decías jugaba al fútbol, al básquetbol, ¿te destacabas jugando? Sí, bueno, sí, a mí me gustaba. El fútbol me encantaba y me encanta. ¿Y eras bueno jugando al fútbol? Bueno, yo creo que sí, humildemente, pero el mejor gustaba. Que en el básquetbol, ponele, porque hay muchos jugadores de básquetbol que juegan muy bien al fútbol. Lo que pasa es que nunca me chequeé en el fútbol, pero... No. Te cuento, bueno, de Maeso, como eso era todo. El Maeso atrás de Maeso me dio varias veces 3 cuadras a la redonda y se perdía. Sí, bueno, todo ahí, muy cómodo. La verdad que casualmente mi vida en cuanto a... ¿Salvo el golf? No. Salvo a distancia. No, porque además Escuela Francia, Liceo Zorrilla y después... La Facultad de Ingeniería. Ni siquiera se tuvo que mover la facultad. Mi vida cambió cuando estuve estos 4 años en Olimpia. Ahí conoció un mundo nuevo. Cerca de tu casa. No, vos sabés que mis padres, yo recuerdo que tenían un panar, bueno, era un auto que hacía un ruido bárbaro, nos encantaba cruzar el puente 8 de octubre por el ruido que hacía, pero los domingos, porque mal o bien nosotros vivíamos en una zona privilegiada, sí. Y los domingos salíamos a recorrer las ciudades, pero las ciudades y los barrios periféricos. O sea, para que nosotros no tuviéramos una visión de burbuja, digamos. De burbuja, porque bueno, era una zona, Parque Rodó, Cordón, ciudad, clase media, sí. Nosotros teníamos un intercambio en la escuela pública que era tremendo porque había todas las clases sociales, las clases, las religiones, lo mismo que en el club, otra cosa que te daba. Tú jugabas con el amigo que vivía ahí, pero el amigo del doctor y el amigo del carpintero, y eso es en el crecimiento de los botijas es brutal, ¿no? Es espectacular. Y eso no crees que se perdió un poco, hablando de esa comparación que vos marcabas al principio. Y bueno, sí. Porque antes cualquiera entraba a un club y ahora tenés que pagar, no sé, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Sí, pero por eso traerlo cada tanto me parece que está bueno, reconocer que todos abriéndole las posibilidades, tenemos que brindarle las posibilidades para que los gurises se desarrollen y potencialmente no perdamos por el camino, por esas cosas que tú decís, imposibilidad de...
eso sería lo ideal para una sociedad más justa, ¿no? Decíamos en la apertura, en la presentación, que naciste en un momento del Uruguay en que ya aquel logro del Maracaná y de la Suiza de América estaba empezando a caer un poco. Y cuando vos tenías 12, 13 años ya te agarra la dictadura. Es verdad. ¿Pudiste percibir algo de ese proceso de deterioro o lo viste después con el tiempo? ¿Cómo lo viviste en ese momento? Bueno, no, digo, a nuestra medida, en nuestra familia, sí, obviamente percibía, porque bueno, en casa se percibía de hechos así tan simples. Me acuerdo de que en casa se escondían o sacábamos en cierto momento los discos de los Olimareños o de Biglietti o los cuadernos o el semanario Marcha, porque bueno, eso era estar... Estaba prohibido. Sí, sí. Mi primer día en el Liceo Zorrilla, como preadolescente, ¿no? Me mandaron para atrás por el pelo largo. Cosa que ahora no pasaría. Sería imposible. Pero te quiero decir, son vivencias, bueno, sí, después familiarmente, sí, bueno, y incluso mi padre, ¿te acordás que había categorías A, B y C, que claro, pedían hacer cosas, pero sí, obviamente vivías todo eso en el liceo. Ya te digo, mi primera experiencia fue un golpe. Ya después uno le va agarrando la mano, íbamos con bufanda en invierno. Para que no se te viera el pelo que traspasaba la camisa. Claro, para que pasara la camisa. No sé. Y una de las primeras reacciones que las mantuve es que salí del liceo y me dejé la barba, pero era como una forma contestataria, ¿no? Ya estamos hablando ya es en una etapa mucho más contestataria y de otras actividades, obviamente, ya estudiantiles, etcétera, ¿no? Sí, te agarró en el liceo en el comienzo, sí, y también en tu etapa universitaria también. Y en etapa universitaria, sí. Sí, ya ahí yo entré en el 80, pero bueno, ahí ya la cosa, ya las luces estaban más claras y sí, no, el periodo en la década del 70 era una década que nosotros lo vivimos y obviamente no en una familia que sufrió al extremo la dictadura, pero sí como muchos, ¿no? Nos vamos a meter en el básquetbol y después vamos a volver a tu vida. Vamos a estar yendo y viniendo para todos lados, pero voy algunos años antes. En el año 67 se jugó un mundial de básquetbol acá en Uruguay, y una persona me dijo que vos tenías, no sé si 6 o 7 años más o menos, 6 años. Y veías los partidos como si fueras el técnico de las selecciones, porque le prestabas una atención tremenda y hacías comentarios pero que sorprendían a la gente por lo atinados de los comentarios y la atención que prestabas a los partidos. ¿Esto es así? ¿Vos tenés recuerdos de eso? Sí, tengo recuerdos, incluso hasta el jugador que me marcó, pero bueno, Ivo Danebu, que era un yugoslavo. Existía Yugoslavia, pero tranquilamente. Para mí era un exquisito. Estaban los americanos, estaban Mosquito, Ubiratán en Brasil, pero bueno, eso yo creo que eran genes, no era que lejos de ser un superdotado, por favor, pero me imantó el básquetbol. O sea, tampoco había televisión para que no, lo vieran, y era en el cilindro, era un mundial. Y y mi padre estaba en la parte organizativa, te llevaba y estaba con lo que le decíamos el loco Piñeirúa, que es era el padre del profe. El loco Piñeirúa no sabía la moda. El loco, ¿no? Ahora entendemos algunas cosas. Con razón. Pero además lo digo con muchísimo cariño, y me acuerdo de ir de un Ford negro que era de él, que me pasaban a buscar por Gonzalo. Lo tiene Ramírez, el piñe todavía. que me pasaban a buscar y bueno, íbamos, a veces iba con mi hermana también, y nos quedábamos por allá arriba, 3-4, porque habían partidos uno al lado de otro. Y vos mirabas como... Y bueno, sí, se ve que no tenía, ahí no te puedo asegurar del todo, pero se ve que no tenía, no me dispersaba, o sea, me atraía tanto el juego que... Qué raro para un niño tan chico, ya, ¿no? Sí, yo ya lo venía eso desde los 3-4 años. Yo iba a la cancha, y ahí cuando me llevaban o sea, y me gustaba llevar con 5 años llevar el tanteador, los primeros, ¿no? 6-5, cosas. Y se ve que de entrada me imantó, y bueno, y además familiarmente era como toda una procesión, ¿no? Ir al básquetbol en esa época, al aire libre, después salí, o sea, era toda una salida familiar que
que me marcó mucho y hasta el día de hoy estoy agradecido que que te haya marcado tanto. Que me haya marcado. Bueno, contame un poco, ¿cuándo te diste cuenta de que podías vivir del básquetbol, o que el básquetbol podría ser parte de tu medio de vida, ¿no? Sí. Que podías ser profesional del básquetbol. Claro. Y bueno, mirá, eso fue, yo hijo además de una familia, de un dirigente, siempre fue el paso al profesionalismo, me costó siempre un poco, por estar con un vínculo familiar. Pero bueno, ya digamos, mi década más así, más proficua a nivel de jugador fue en la década de los 80. Y bueno, ya a partir de ahí, que yo en el año 81 entro a la facultad de ingeniería, ya con el básquetbol y con la facultad, como que tener otro trabajo ya no era tan fácil. Entonces eso fue un privilegio en el sentido que bueno, ya ahí ya empezaba a tener una retribución por jugar al básquetbol y bueno, eso se fue procesando en toda esa década, me permitió bueno, tener en los primeros años que yo después ingresé al banco hipotecario previo a recibirme, pero bueno, me casé antes, o sea que me permitía ir desarrollando con los ingresos del básquetbol una vida y seguir estudiando y bueno, ir a emprender ese camino, ¿no? ¿Sabés lo que hizo esta bestia, Andrés, no? ¿Sabés lo que hizo? ¿Qué hizo? Lo que hizo fue postergó la fecha del casamiento porque tenía un partido. Pensé que era un parcial de facultad. No, pero no fue es increíble, sí. Ojalá hubiera sido un parcial. Hasta el día de hoy joró, porque la tuvimos que postergar a un 14 de febrero. En esa época el Día de los Enamorados no existía. Claro. Y yo joró, porque yo elegí la un fecha romántico, por un claro. romántico y era una liguilla que se jugaba y no estaban las fechas fijadas. ¿En los 80 era esto? Era en el año 87. Claro, la liguilla 87, Exacto. aquella que gana con el triple Pierri. Pierri con Nacional. Que le baja la mano. Claro. Hasta el día de hoy estoy caliente. Pero los partidos previos. Quedaba un segundo. Claro, los partidos previos, bueno, Sporting estaba jugando. Y nosotros con Claudio habíamos fijado una fecha. Y bueno, no sé qué pasó, que si suspendió algún partido, que la tuvimos que cambiar. Decir que, bueno, nosotros nos casamos, mirá, en el salón del Banco Comercial, que en la esquina claro. de Luis Alberto Herrera. Claro. Y ahí fue la jueza, y bueno. Pero bueno, es una anécdota de lo que marca el básquetbol. Ahora es un lugar que está vinculado con el básquetbol, ¿no? Hay una cancha de 3x3. Tiene ahí. Sí, hay algo ahí, sí. Ahí va. Eso fue un preludio para lo que fue la relación después del básquetbol. No. Te casás ahí, no, es la liguilla Pepsi. No, y después, bueno, yo me caso en febrero del 87 y yo ahí estaba integrando una preselección que al final quedé, que fuimos a jugar un sudamericano a Paraguay, Asunción. Recién nos casamos. En esa época ibas con lo mínimo, ¿no? Ibas con lo mínimo a ladera, a calefón. Claro, yo entrenaba 2 veces por día. Y claro, eran dos juegos de ropa. Entonces mi señora me dice, mirá, esto no va a funcionar. Todo lo demás todo, pero un lavarropa tenemos que tener. Porque si no toma el horno. Después te llevo todo lo que quiera, pero un lavarropa, mirá lo que era en la época, ¿no? Claro. Y mirá este cuento, además fuimos a Asunción y era en la época que vos podías traer alguna cosa. Me traje un video casetero de Asunción y yo no tenía tele. ¿Qué hago con esto? Claro, pero te quiero decir, a ver, son épocas distintas. No estoy diciendo que eso era Sí. Pero bueno, hoy me pasó con mis gurisas o los gurises. Hoy un auto es algo que no es un lujo, ¿no? Bueno, pero en esa época... pero es más accesible y la juventud llega a esas cosas. Lo que siempre hay que hacer ver es que, bueno, que las cosas no caen del cielo, ¿no? No solo el bienestar económico, sino todo hay que trabajarlo, hay que andar su camino y bueno, y nada, por ahí son anécdotas de vida. ¿Y qué recuerdo tenés de aquel básquetbol de cancha abierta, folclórico? Algo dijiste, que pasaban frío, no, y bueno, se te movía la pelota. Piso duro. Duro. Como decía Jeff, pelota plástico. Pelota plástico. Y bueno, la preparación física, por ejemplo, se medía mucho en vuelta chica, vuelta grande. La vuelta chica era, tú agarrabas 21 de septiembre, agarrabas Gonzalo Ramírez, te ibas por la calle que no tiene casi nombre, y llegabas
o por Sarmiento, perdón, que Sarmiento no existía, dabas la vuelta todo por atrás del golf, subías por Boulevard Artigas. La vuelta grande ya abarcaba el casino. Esas eran las medidas de las corridas, ¿no? Lo que robarían con la vuelta chica y la vuelta bueno, grande. sí, hay mucho, bueno, es muy folclórico. Y después entraba, las canchas, los que tenías que vos individualizabas, yo qué sé, yo entraba en la cancha de Sporting y sabía que bajabas por la escalinatita así que había, y sabías que en esta parte a la derecha, en donde estaban los bancos, estaba toda la gente de Sporting hincha del lado, digamos, de Parque Rodó Palermo, la que venía de Gonzalo Ramírez, ¿no? De esa parte. Y en el enfrente, parado en el talud, iba toda la gente de la parte de Boulevard Artigas, Patria, más Punta Carreta, más digamos. Punta Carreta, más de parte del golf. Y individualizabas a los amigos, a la gente. Eso había otro sentido de pertenencia, era otro básquetbol, ¿no? Y jugar jugaba en cancha bien. Claro, jugar con el viento, todo, eso era. En la cancha donde Damiani puso un foco detrás de un tablero para molestar a los rivales. Eso puede ser, en Neptuno. En Neptuno, ser. Mirá, en Neptuno había una que era, el Neptuno, un cajoncito, y en las una tribunas medio arriba, ¿no? Claro, las tribunas arriba era como, sí, pero vos tirabas hacia un lado. Además, Neptuno tenía, en los aros, era como una superficie trapezoidal que tenían los aros, que a veces quedaba pecando la pelota ahí. Y en un lado que había como una cancha, no la veías, pero había un foco que cuando Neptuno atacaba para el otro lado, ese foco estaba prendido porque vos ibas a jugar y te daba de frente. Cuando se apagaba. Era casual. Bueno, y a ver, también mirado del vista del juego, era algo irreal, ¿no? Porque vos meter un triple en aquella época era... Con el viento, todo. La cancha de Malvin era... Tenías que calcular el viento para tirar. Era tremendo. Se plantaba una zonita 2-3 y... Brazo. Olvidate, ¿no? Olvidate. Pero bueno... Pero ese básquetbol llegó a grandes y bueno, sí, triunfos. En el 84, que estuviste cerca de él, que al final no fuiste. Sí, no, ahí no fui. Yo estuve en el 85, después estuve en el 82, en el 87, ahí... Pero vos fíjate que todo eso que estás contando termina también saliendo sexto en un juego olímpico, ¿no? Sí, ahí también se juntó una generación nueva, digamos, estaba el Tato, el Fefo, el Gato Perdomo, etcétera, con una que ya venía, el Peje La Rosa, mirá, el Peje, el Fonsi Núñez, Carlitos Peinado, entonces hubo un mix... Fuerte, potente. Fuerte, sí, muy fuerte. Y llegaron en ese momento, cuando vos estabas jugando, los primeros extranjeros, con todo lo que eso significó, con Damiani, ¿no? 80. Sí, esa experiencia también fue, bueno, me acuerdo el Federal del 80 claro, era todo novedoso, ¿no? Bueno, McCall fue uno de los primeros que trajo, que estaba en Peñarol. Después, bueno, los panameños, Medrick y Malcolm en Sporting, pero se daba, era en la época del dólar acá, creo que estaba a 10, era el dólar barato. Claro, pre-tablita. Antes de la tablita. Pre-tablita del 82. Entonces se dio unos campeonatos, Granger y Bacon en Aguada. O sea, era brutal. Y bueno, ahí tuve que a veces tenés que tener, yo ya venía haciendo un proceso había jugado un mundial juvenil en el 79, con parte de estas generaciones que yo te hablo, había jugado los Meira y los Rosselló, que eran campeonatos de menores, y en el 80 Atilio Caneiro se retira de Sporting, de jugar, asume como entrenador, y Carlito Peinado se va a Mar del Plata a jugar. Y yo, que venía ahí pidiendo un poco de cancha, quedo. Y bueno, ese es el primer federal que gana Sporting después del año 55, que no ganaba ninguno. Hacía un montón que no ganaba. Y vos en ese momento, bueno, por supuesto estabas estudiando, después te recibiste. ¿Podías vivir del básquetbol o era complicado vivir del básquetbol? No, pese a ese súper profesionalismo que había. No, y bueno, no a los niveles de acá, porque tampoco no era un Tato López, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, me permitía. Yo, lo que pasa es que después, ya a partir del 89, yo entré en el banco hipotecario, no entré como sobrestante, digamos, un cargo semitécnico de obra, y después me recibí en el año 93. Y ya después ahí, bueno, iba complementando el tema del básquetbol con el otro, y bueno, ahí ya empezaron a venir las hijas, mi señora ahí. En realidad, al principio era era un mantenido, porque si yo bien tenía un ingreso, pero era mi señora la que laburaba, pero a pie firme, y claro, y me daba los tiempos para mí,
para estudiar. Y el básquetbol no era visto en ese entonces como un trabajo, si bien era remunerado, pero bueno, como que digo, era acotado en su horario, digamos, ¿no? Eran tantas horas por día, pero bueno, no era un laburo de 8 horas, ¿no? Jugaste cerca de 20 años en Sporting, estuviste un año en Bohemios, eso generó ya una identificación que traías desde niño. Yo lo agarré en Bohemio justo, cuando yo era socio de Bohemio en la época. ¿Sí? Me acuerdo de un Jauri sin barba en Bohemio, ¿puede Mirá, ser? Puede ser. ¿Y qué año fue eso, te acordás? 91. 91. Sí. Año 90, 90, que tiene este año animal 91. es impresionante. Marcelo Sánchez estaba Alem Mayor. Alem Mayor, Julio Pereira, mirá, Julio Un equipazo de Bohemio todavía, ¿no? Sí. Todavía un equipazo. Y Gerardo, ¿crees que eso es posible de tantos años en el mismo equipo? Por cómo se da ahora la historia del básquetbol, que es totalmente diferente. ahora es prácticamente inviable, ¿no? No se da. Creo que igual se dan procesos. Creo que los clubes han entendido que también que está bueno que haya determinadas continuidades, ¿no? Ya sea de colegas o de jugadores, porque eso también le da una impronta al equipo. Pero tantos años no. Bueno, eso fue una serie de circunstancias que se dio. Yo tuve la posibilidad de salir a otros equipos del medio, pero bueno, por distintas razones no se dio, y bueno, mi identificación con el club era muy fuerte también. Entonces muchas veces, bueno, primaba más el compromiso hacia adentro que capaz que un bienestar un poco mejor en el sentido de ir a otro equipo, en el caso que así lo fueran. Pero no, hoy es un poco... O sea, siguen teniendo los jugadores su arraigo porque surgen de tal jugador, pero bueno, y es que está bien, digo, no digo que está perfecto. Se está dando capaz que el retorno, ¿no? De vieja figura pasó ayer con se confirmó lo de Leandro y Oso. Y Osimani, claro, eso se da, o sea, eso te da una idea también de vínculos muy fuertes, ¿no? Digo, de tus orígenes, una cantidad de cosas, pero bueno, el profesionalismo te lleva a ir por distintos caminos y desarrollarte en distintos ambientes, ¿no? Ahora, primero estudiando, con la familia que empezaron a llegar, como decís vos, las chiquilinas y demás. Aparte, después trabajando, primero en el Banco Hipotecario, después también en la Agencia Nacional de Vivienda, cuando el banco cambia de función, pasó por ahí. ¿Cómo hacías con los tiempos? Porque la verdad, yo no entiendo cómo hacen. Porque los entrenamientos son nocturnos muchas veces, hay que estar, o sea, después y la cabeza, porque cuando sos entrenador tenés que planificar, Sí, en la etapa mía de jugador, viste que en esa época, estamos hablando de la década del 80, no habían tantos dobles horarios, la exigencia era menor. Pero yo me acuerdo, mira, hicimos una gira que fue previo a un sudamericano de Colombia en el año 85, ¿ya? En el año 85. Que hicimos una gira previa por Taiwán y que demoró como 20 y pico días, que yo me llevé apuntes a la gira. ¿Para estudiar? Para leer. Digo, capaz que no lo hice con la consistencia o con la productividad pero bueno, lo llevé. A ver, y hay momentos en la vida que vos, digo, esto se ha profesionalizado mucho, los jugadores de élite tienen que estar en todo, porque es nutrición, es descanso, es recuperación, es la técnica individual. Eso ha cambiado, y cuando a vos te lo permite desarrollar, porque hay una retribución acorde a esos esfuerzos, está buenísimo. Lo que yo siempre digo es que en la medida de lo posible tampoco dejen de generar otras cosas, hacer otras cosas, porque también está bueno muchas veces tener actividades circundantes al básquetbol que te ayudan también a razonarlo de otra manera, de hacer otras cosas, y ni que hablar del día después, ¿no? Ni que hablar del día después. Y tu día después fue... bueno, fue muy particular en también. la época del entrenador, vos sabés que hay un tema de costumbre. Yo cuando ahí empecé por el año 2000, como que yo tenía ya parcializada mis horarios, ¿viste? Las mañanas, cuando era doble horario, era el entrenamiento. De 12:30 a 7:30 era mi otra actividad como ingeniero en el banco o en la agencia después. Y las noches era para la otra mitad. Sí, había momentos, o sea, no todos los días tenías doble horario, pero en épocas de competencia eran momentos muy cargados. Y eso iba en desmérito de que, bueno,
de la crianza a veces de las gurisas, de compartir cosas que vos tratabas de reforzarlas por otros lados. Por eso no es lo mismo que en el profesional, no es cuento el reconocer a la compañera, a las gurisas, que de alguna manera ellas además vivían el que vos llegues enfadado, como digo, que tratás de dejarlo en la cancha, pero no, eso se trasluce, te empiezan a conocer, entonces no es un cuento chino eso de que la familia y el apoyo ahí es importante. Y este año último que fue así sabático, ¿tuvo que ver con eso también? Como y bueno, vos cerrar como un círculo. Claro, como que vos lees determinados momentos donde decís, pero hay una área que me gustaría reforzar, ¿no? Y por qué no ir por acá, y por qué no verlo un poquito afuera, porque no es que yo no haya seguido viendo básquetbol. El rol de abuelo también te mueve el piso, porque, bueno, claro, te genera, y bueno, son cosas que, a ver, y son todas respetables las opciones de, sí, hay colegas y excelentísimos que son 100% y tienen la posibilidad de salir al exterior, y me parece que es una acción muy válida. Yo no lo pude hacer porque tenía anclajes importantes acá, en donde, bueno, yo para salir al exterior tenía que dejar un trabajo estable, lo que quiero decir que las opciones son totalmente válidas, de exclusividad, de estar 100% metido en esto, o a veces tener otras cosas que sin dejar de ser responsable, comprometido y sin dejar de hacer las cosas que tenés que hacer, te nutren de otras cosas. Por eso también hay veces que, sobre todo a los jóvenes, vos estudien. ¿Por qué no van a completar el liceo? Nosotros vamos a ser flexibles, los doble horarios, bueno, buscá el liceo hacerlo, no sé, de 1 a 5 y le buscamos la vuelta. Pero son también el trabajo mental y después el desarrollo de eso en la cancha es importante, que claro, ya sea el estudio, no sé, lo que fuera, ¿no? Hay distintas maneras de nutrirse y de crecer. En el aspecto personal, los entrenadores de básquetbol están un poco jodidos porque, claro, la gente que no los conoce los cataloga por cómo son en los minutos de tiempo, Sí, básicamente. Entonces, Tenemos Gerardo una Jauri falsa idea. es tremendo, dice la gente, pero parece que sos calentón de verdad, que no solamente sos calentón en los... Sabés en los... que tenemos, si vos no lo Sí. ves a mal, tenemos un audio de un minuto de tiempo de Gerardo. Ah, sí. Adelante. Y score and doble full. No más doble full, vos. Mire todo lo que falta. No descansamos porque acá hacemos el gol y allá doble foul, allá triple. Dale, vamos, muchachos, dale. Para cerrar el partido hay que defender. Y estamos en colectiva. Esto no quiere decir que tienen que ser agresivos en ofensiva. Y no be aggressive. The first movement, be aggressive. ¿Ok? Y we fail, defense hard middle. Creo que van a presión y zona. Presión. ¡Ey! Nico. ¡Ey, Marvin! You there. Baseline, ¿ok? Me gustó el DEA. Bien. Pa, que has pegado por No, Pero estos viejos han mejorado mucho el nivel de inglés. Sí, Ha mejorado. bueno, Fair Certificate en el año cuando tenía 18 años. Claro. Y Bien. y después jugué con muchos panameños, fíjate que bueno. Sí, a ver, es verdad, creo que muchas veces tenemos determinadas imágenes por determinadas reacciones o determinadas cosas como te expresás hacia adentro. Pero a veces la gente lo que no tiene en cuenta es que hay, lo decimos comúnmente en un equipo de básquet, vos muchachos, nosotros acá pasamos a veces mucho más tiempo nosotros que con nuestra familia. Hay determinadas vivencias después en una temporada que ya hay códigos, que si yo te digo algo a vos fuerte, probablemente esas cosas te las haya dicho fuerte otras veces. Y vos sabés que, porque me conocés, porque nos conocemos, que es por el bien tuyo, por el bien del equipo y para ganar. A ver, sin faltar el respeto, hay una cantidad de cosas, pero a ver, la contundencia en decir las cosas y bueno, después uno obviamente que va madurando y que está el famoso refuerzo positivo, la parte negativa, refuerzo positivo, cuándo decir las claves de las cosas, dejarlas para el final del tiempo, que es donde los jugadores están más conscientes. Hay
Una cantidad de cosas así que están estudiadas. Dinámicas de tiempo. A mí me parece que la cristalinidad, la confianza y el conocerse, eso no lo sustituye nadie. Y yo contigo puedo ser exigente, pero sabés que yo voy a ser exigente con un jugador que va a redundar en beneficio de él y del equipo, en la medida que no me equivoque y que pero bueno, me parece que es por ahí, digo, y tampoco es trasladable la imagen que se hace de uno para afuera, tampoco, ¿no? A la vida cotidiana, digamos. Claro, no, porque bueno, lo que pasa es que el básquetbol es muy a ver, creo que los entrenadores tenemos. Primero, los actores son los jugadores, los que hacen las cosas son los jugadores. Nosotros tenemos herramientas para brindar. Y cómo es el básquetbol, te permite interactuar mucho. Claro, tenés el minuto. Tenés los jugadores ahí, podés gritarles, podés indicarles cosas, interactúas mucho más. Entonces eso la manera de ver las cosas, como es cada uno, te hace mucho más participativo, pasional muchas veces, etc. Y el tema de que haya una cámara y un micrófono en las transmisiones, ¿no quiebra un poco ese compromiso que hay entre los jugadores y el técnico? Y uno de afuera, sin saber estas cosas que vos decís, puede decir, pero este tipo lo está tratando horrible. Sin duda. Por eso, bueno, también yo entiendo que yo lo uso, que nosotros tenemos la potestad de cuando entendemos que no, o que visualizamos que la mano viene jodida y que hay que dar un sacudón, bueno, ¿no? Ahí Tamborini dice, Sauri pide que no haya micrófono. Te quiero decir, después está uno, a ver, como todo, a ver, uno se le va, porque es humano y a veces se te va la mano en alguna cosa o puteás porque, bueno, se te escapa. Y después, vení, fulanito, vos, perdoname, se me escapó, te mandé a carajo. ¿Te ha pasado eso? Y sí, claro que sí, obvio. Digo, y viceversa también. Y viceversa también, pero digo, me parece que está lo previo, ¿no? Vos, el contexto, claro. Y el conocimiento. Y claro, las pautas que vos pusiste, digo, vos cuando, yo qué sé, yo soy de que cuando tengo jugadores, hablo con ellos primero antes de iniciar la temporada. Si ya lo tenés 2 o 3 temporadas, bueno, te volvés, pero sabés hacia dónde vas, qué querés, cómo soy. Digo, hay cosas que están súper sabidas de antes. No justifica eso algunos desmanes que a veces se nos va y tenemos que levantar la mano y decir, mal yo, perdoname y está. Un tema que tocaste así al pasar, vos tenés 2 hijas, Micaela y Martina, sí. 32, 34 años, sí. Y 2 nietos, Timoteo y Federica. Es verdad. Dicen los que fueron abuelos que el abuelazgo es algo que no se puede explicar, que es algo que es una sensación increíble. A mí me dijeron que lo de Timoteo a vos te cambió absolutamente, que sos otra persona a partir de ahí. Y aparte, con una particularidad, porque Timoteo es como le llamo yo, un niño pandémico, nació en plena pandemia. ¿Cómo fue todo eso? Sí, yo lo había sentido muchas veces, lo de que el ser abuelo es algo único, y realmente es algo único. Y es así. Y realmente es algo único, son cosas diferentes. Vos vivís cosas que no las viviste con tus hijas. Es así. Porque es en otra etapa de tu vida, tenés otra cabeza, otra edad. Ni mejores ni peores, pero bueno. Obviamente está todo el tema del malcríe. Y estos 3 años sí han marcado los años de pandemia con muchas dudas, con muchas incertidumbres, acotado en los contactos y una cantidad de cosas te hace mucho más que estés más próximo. Y sí, a ver, mis nietos me pueden, y me sacan. La ficha al toque. Sí, al toque. Y sí, realmente, y bueno, y con mi señora celebramos de poder disfrutarlos y de estar bien para disfrutarlos y no saltearnos ninguna de esas vivencias que bueno, que en definitiva los hijos, los descendientes son un poco el leitmotiv de que uno se maneja y para qué viene acá y a la vida y bueno, todo un tema más filosófico. Más filosófico, claro. Cosa, ¿no? Bueno, en la parrilla bien, en la cocina mal. Sí, bueno, toda esta dinámica, en la cocina. Malena. Pero sí, lo básico, Hervir un arroz. Y hasta ahí. Básico, bueno, poner los panchos, te frito todo, pero no, la verdad que. Y además fue todo un círculo vicioso que yo no estaba, además, cuando
no estaba al mediodía, no estaba de noche, yo llegaba a las 11 de la noche. Y bueno, sí, en la parrilla sí, me gusta y me parece un elemento extraordinario social de charlar, de juntarse, único, la verdad y me encanta. ¿Tenés ahí las toscas, parrillero? Tengo las toscas y bueno, por eso tengo el privilegio de poder tener una casa afuera y poder juntarnos y disfrutarlo y bueno, me parece algo, es parte de la vida, ¿no? Quedarme ahí parado, cocinar algo, lo que sea, bien, más o menos, pero bueno, eso hacia la cosa, ¿no? Bien, tenemos algunos minutos para hablar de la selección. Bien. Y no sé si no va a venir otra persona para hacerle algunas preguntas después, pero. La pucha. No, bueno, pero primero vamos a hablar de la selección. Dale. Porque ya dirigiste a la selección. Sí. ¿No? ¿Qué te motivó a tomar nuevamente ese desafío? ¿Qué fue lo que dijiste? Quiero estar de nuevo en la selección. Bien, lo primero es que yo ya había, previo al planteamiento, al ofrecimiento, yo ya había decidido retomar la actividad de entrenador. Después del año sabático. Después del año de parate, yo ya lo había decidido. Y bueno, había habido unos sondeos de equipos, pero bueno, después me llega esto de la selección. Y bueno, a mí me pareció, como decís tú, que es un desafío, es un desafío, pero me parece que no era momento de darle la espalda. O sea, si hay gente que entiende que yo tengo cosas para aportar al básquetbol, bueno, desde la humildad, desde oídos abiertos, desde el conversar y buscar y trabajar, pero bueno, tratar de aportar de este lugar que bueno, que es un lugar muy importante, que te llena de orgullo, pero que viene cargado de compromiso, de responsabilidad y bueno, y digo, íntimamente también yo entiendo por todo lo que hemos hablado que a mí el básquetbol me ha dado muchas cosas y bueno, yo también entiendo que bueno, devolverle que un poco. Algunas cosas tengo para aportar, no soy lejos de tener la verdad revelada, lejos de tener soluciones mágicas que no la hay, sabiendo que son desafíos duros, que a veces no hay muchas áreas de modificación de cosas, que están a veces cosas acotadas, pero bueno, ponerle todo el compromiso, ponerle toda la cabeza, ponerle todo el corazón para buscar objetivos realizables. Y sobre todo mirando un poco hacia adelante, no en lo inmediato. En lo inmediato, un triunfo, una derrota puede ser muy linda o dolorosa, pero de por sí eso no va a cambiar la esencia de los años que se van a venir para adelante. Correcto. También hay como una cabeza de devolverle algo al básquetbol. Pablo López, el otro día hablando con él, me dijo, mirá, cuando agarrás la selección lo que querés hacer es devolver. Totalmente. Y el maestro Tavares también, cuando agarró la selección, dijo, quiero devolverle algo Totalmente. Y pasa un poco por ahí. Y digo, pasa por ahí, a ver, tú lo has resumido en cuanto a, bueno, a un poco la historia y cómo ha sido el básquetbol en mi formación. Y me parece que es tratar de devolver. Hay veces que me parece que no era momento de darle la espalda y bueno, y darle para adelante. Vos estuviste como entrenador jefe entre el 2008 y el 2011. Bueno. ¿Cómo le va, Duto? No lo toque al entrevistado. No quiero interrumpir. No. Le hago la última pregunta y después se complica la entrevista. No, esto. Se complica la entrevista. No, porque estuviste entre el 2008 y el 2011. Lo que te quería preguntar es si notás muchas diferencias en aquel contexto en relación a este contexto. Ya ha pasado un tiempo importante, 15 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, 12 de la última vez, 12. Pero sí, hay bueno, el básquetbol en sí ha cambiado muchísimo, un montón. No me acuerdo exactamente los cambios de reglas, pero creo que hasta la forma de jugar, ¿no? Y la forma de jugar. Ya no hay lanzamientos en regla de 3x2. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo. Muy bien, ¿no? En su época. De acuerdo. O 1 y 1. Ese 1 y 1. Ese es un poquito anterior al 2011. Sí. Pero sí. No, yo el otro día estaba viendo básquetbol universitario en Estados Unidos y todavía se tira el 1+1. El 1+1, sí, mirá. Todavía se tira el 1+1. Bueno, yo me acordaba que en el 85 fue cuando se implementó el triple acá. Exacto. En el año 85. Exacto. Pero bueno, y cambió la forma de competencia también. Por lo de las ventanas, decís. Y por lo de las ventanas. Antes era
un sudamericano, un preolímpico en una fecha determinada y tú tenías un mes y medio de preparación, que eso de alguna manera a vos te dejaba desarrollar determinadas cosas. Ahora las ventanas es muy, yo lo llamé a Mañano por un tema de, obviamente, de orden y de ética profesional, y estuve hablando un largo rato con él y hay que readaptarse a eso. En esta primera competencia, bueno, podemos tener algún tiempo más, pero después en las sucesivas, cuando te caen en pleno desarrollo de liga y de las competencias locales, 3 días y vamos a la cancha, ¿no? Eso ha cambiado también. Ha cambiado la vorágine del básquetbol, ha cambiado el desarrollo de otros equipos a nivel de América que bueno. Y otros que se vienen también. Y otros que se vienen. Sí. Y bueno, ahí tenemos desafíos. Cómo nosotros tratar de mantenernos por encima de determinados países que siempre los tuvimos, pero que tampoco eso se decreta, no es, tengo que estar arriba de tal porque sí, porque siempre lo fui. Sí. ¿Por qué? ¿Quién te lo da eso? Digo, hay que demostrarlo, ¿no? Y después achicar la brecha de otros que se te están separando, supuestamente. Y eso incluye una cantidad de variables, ¿no? Que bueno, un poco cuando yo asumí este desafío también me interesaba de alguna manera compartir esas áreas con el director deportivo, con áreas de formativas, con los clubes, con los colegas que tienen muchísimo para aportar, para tratar de distintas cosas, competencia local, formación de gurises jóvenes, prototipo y versatilidad de los jugadores que se tienen que venir, muchas cosas que se están haciendo, pero muchas hay que profundizarlas, captación temprana, etcétera, ¿no? Augusto, le dejo la posta. Le dejo la posta para que usted cierre la nota. La nota espectacular. No sé si usted hasta la ahora escuchó. bastante bien. Bastante bien por el invitado, más que nada. Más que nada por el invitado. La pregunta es un poco obvia, en su mayoría. Pero las preguntas originales la va a hacer usted. Ay, la que se me viene. Gerardo Jabolin. Todo dicho, un grande. Dejó un grato recuerdo en el elenco olimpista. Jauri. No. Usted dice Jabolin. Porque Jabolin vio que acá el logo de la Texaco con la T y la estrella nos gusta bastante. Claro. Pero teniendo en cuenta, voy directo al grano, que la FUB estuvo en manos de un entrenador argentino campeón olímpico y que la UF ahora parece transitar el mismo camino. ¿No cree que Bielsa fracasará de manera análoga a la cual lo hizo su compatriota Magnano y que tendrá que venir un Jauri futbolístico a suplirlo? Al hueso. Al hueso. Sí. Bueno, usted me está planteando está haciendo un poco de futurología, no sé qué pasará con Bielsa. Ayer anduvo muy bien, digo. Bueno, ante el poderoso elenco sandinista. Y bueno, queda un poco de sandinismo ahí, lamentablemente. Pero siempre hay un poco. Bueno, yo respeto mucho a los colegas que han estado antes en la selección, y ya les digo, he tenido un contacto muy fluido con Magnano, como dice. Magnano. Y bueno, pero obviamente en algunas cosas vamos a trabajar diferente y vamos a tener nuestras diferencias. Vamos a ganar incluso. Bueno, algún partido. Sí se puede. Ojalá. Antes un mensaje de la audiencia, hay un montón de mensajes, pasa que Reyes no lee mensajes. Dice, saludos a Gerardo, además de admirarlo como jugador y entrenador, lo recuerdo en la puerta del salón de actos de la Facultad de Ingeniería en los descansos de los teóricos. Qué lindo. Mirá qué bueno. Seguramente estudiando algún sistema. Sí. Un frío en esa facultad. En el lugar en que está. El mejor rival que enfrentó en una cancha. El mejor rival. El jugador que usted le decía Bueno, en la época de Yugoslavia con Kikanovic de Lipasic. Era un. Bueno, y después enfrentamos al Dream Team, ¿no? A LeBron James en el 2009, si mal no recuerdo. Ahí ya como entrenador. Me acuerdo, Omar Galeano lo anuló a LeBron. Hay fotos. Hasta el día de hoy. Bueno, pero no es ninguna infidencia decir que Omar en un tiro libre que estaba sobre el banco de Uruguay, que estábamos defendiendo, digamos, se da media vuelta, porque al lado no sé si estaba LeBron o quién estaba, para que desde el banco le sacaran una foto, ¿no? Ahora. Sacada fue y se ponía ahí. Bueno. ¿El mejor juez? El mejor juez, bueno. ¿Qué Por lo menos a mí me gusta, le pregunté el peor. Yo digo de las viejas guardias. Donato Rivas. Donato Rivas era una. Extracción de Arcenera. ¿Y un amigo que le dejó el básquetbol?
Varios. Pero uno, el primero que Roberto Bontempi. La cancha más difícil del baloncesto local, en su época de jugador y ahora de entrenador. Bien. Puede ser la misma, puede ser diferente. Bueno, porque esto es muy dinámico. Malvin en la época de jugador. No solo el viento, además hacían chorizos y muchas veces cuando el viento venía de ese lado era viento Londres, cargado. No, era dificilísimo. Y bueno, como entrenador, y bueno, las canchas de Aguada, de Atenas, son canchas con todas una... Olimpia se dice siempre, ¿no? Olimpia. No hay referencia. Olimpia en su momento, yo después me acostumbré después como entrenador, pero no, en la cancha, en los momentos de jugador, Olimpia era, pues además era toda una travesía, ¿no? Íbamos en bañadera. La bañadera ponía 3 horas hasta allá. No estaban los accesos, pasábamos por el puente de Millán, ¿se acuerdan que había un puente? Bueno, no. Sí, en propio. En propio, Por perdón, abajo, en claro. propios. Ahí asaltaron a Rambo una vez. ¿Cuál cree que era su mejor faceta como jugador? Y bueno, distribuía. Yo me encargaba de... El primer año jugaba Malcolm y Medrick, Sí. en el 2-3, llamémosle, Fonsi Núñez de 4 y el Pancho Irrazábal de 5. ¡Qué cuadrás! Fue el año que debuté, año 80. Se jugaba a 3 ruedas, salimos campeones. Y una de mis grandes tareas era dejar contento a Malcolm, Medrick y Núñez. Y Irrazábal era mi aliado porque era el peón, digamos. Y yo era 2 para acá, 1 para allá, 2 para acá. Bueno, usted dice, y Carlito estaba en Bohemios todavía. Carlito estaba en Bohemio, se había ido a Mar del Plata, creo, no me acuerdo bien. ¿Cuál es el límite de 5x2 menos 2x con x tendiendo a más infinito? ¿Qué se piensa? Esa es la calculadora. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué nos falta? El límite, mirá vos. Si me tirabas una integral, me tuteó, me parece. Sí, le voy a pedir sí, que no lo haga. no, porque no, vengo una semana difícil. Perdón. Está veterano. ¿Qué nos falta más a nivel de básquetbol uruguayo? ¿Fundamentos, altura, infraestructura o set de triunfo? ¿En qué orden, ¿en qué orden te lo digo? Bueno, altura nos falta. Eso es una infraestructura, hemos mejorado. Técnica individual he aprendido durante todos estos años que hay que trabajarla siempre, más allá un chico de 14 o un jugador hecho y derecho de 33, hay que trabajarla siempre. Nunca hay que parar. Nunca hay que parar, porque es el ABC. Y el básquetbol tiene eso, principio de acción, de formación un poco, acción y reacción. Yo acciono, pero tengo que estar preparado para cómo me contestan constantemente. Y después vienen las tomas de decisiones, que es lo otro fundamental del básquetbol. Se toman decisiones al segundo, décimas de segundo, y todos. Yo a veces comparo con el fútbol, que ahora va cambiado, pero el marcador de punta, que está del lado contrario, el puntero que lleva la pelota, no juega, y bueno, tiene que cubrir, está bien, pero no al detalle. Sí, son 5 en el básquetbol. básquetbol. En el básquetbol son 5. ¿Qué le falta a Jeff Granger para aprender a hablar en español? Bueno, está por venir. Parece que una de las posibilidades es que venga acá, así que va. Pero a Jeff. Jason habla fanático. Jason habla notable. Está bien, hablé del hijo. Claro. Y bueno, ya no sé. Unos años más. Algunos, más, ya está. Bueno, ya que trae a colación a Jason Granger cliché, el que ahora parece que va a venir a jugar a la luz. No es hijo de Silvia, solo de Jeff. Siempre se lo aclaro. No es hermano de Nacho. No. Bueno. Usted, como técnico, ¿lo tendrá en cuenta o teme que cuando vea la citación se lesione? Al hueso la pregunta. Están todos los jugadores arriba de la mesa. Bien. No hay ninguno vetado. No hay ninguno vetado. A priori no. Batista. ¿Es un jugador de básquetbol o es un atleta que juega al básquetbol? Parafraseando Carlito Peinado. No, es un jugador de básquet. Que ya está retirado, además. No, porque si no, lo podía. Sí. Se puede jugar, porque siempre se dice, la selección sin Batista no puede jugar. ¿Se puede jugar sin Batista? Es un desafío, pero sí, vamos a jugar. Se puede. Vamos a perder, pero se puede. No, hay que cambiar. Hay un poquito lo que hablábamos mismo mañana lo ha planteado, de que en su informe, de que, que hay que ver otras formas de juego también, porque no tenemos un jugador que es... ¿Y si nacionalizamos a uno que sepa jugar? No, eso ya se hizo varias veces, ¿no? No, la idea es potenciar a los jugadores que
que son una realidad y que pueden seguir protestando. La última, y ya no le robo más tiempo. A usted se le presentó recientemente la posibilidad de ser entrenador de Aguada y de la selección al mismo tiempo. ¿Es cierto que desechó la posibilidad de hacerlo por miedo a ser tachado de una suerte de Buillán de la dirección técnica que tiene demasiados trabajos al mismo tiempo? Muchos kioscos. No fue eso. Siempre reconozco a la gente de Aguada que estuvo, bueno, sí, y que tuvo paciencia, pero fue ir a la máxima responsabilidad y visualizar que no quería estar en un debe ya sea de presencia en algún momento o de no estar enfocado en 2 proyectos nuevos, que no era que fueran incompatibles porque la federación me lo habilitaba, pero entendía que en esta instancia no quería realizarlo. Muy bien. Por mi parte ya está. Sí, tenía más polémicas, pero la dejo. No, ya le hice una cantidad de preguntas. Adusto, muchas gracias por haber participado. No. Vi que estaba como decayendo. Arrancó bien y va decayendo. Digo, a ver si tiramos un par ahí picantes. Gerardo, 1000 gracias por haber venido. Por favor. Te robamos casi una hora de... Bueno, un gustazo cuando se habla de básquetbol, pero se habla de la vida también y como ser integral que somos, el mirar también a veces para atrás y pensar en el hoy y proyectar el futuro está buenísimo. Un abrazo, gracias. Vamos arriba.